Todas las carnes pueden parecer iguales. Sin embargo, sus cualidades dependen de la forma en que los animales fueron criados. En el cono sur de Sudamérica se encuentra uno de los ecosistemas de praderas y sabanas templadas más ricos del mundo. Conocido como bioma Pampa, posee una notable diversidad biológica de alto valor para la humanidad. En esta región, desarrolla sus actividades la Alianza del Pastizal, una iniciativa de BirdLife International para promover la conservación de los pastizales naturales. Está integrada por Aves Argentinas, Guirá Paraguay, SABE Brasil y Aves Uruguay. Una de las actividades que está desarrollando la Alianza del Pastizal es lograr la certificación de carne del pastizal, con un fuerte apoyo de los servicios de fauna silvestre de Estados Unidos y Canadá, entre otros patrocinantes. Una de las tareas más importantes de la Alianza del Pastizal es contribuir a que los ganaderos que producen carne sobre campo natural, conservando biodiversidad y servicios ambientales que son muy importantes para toda la sociedad, logren realizar una ganadería más rentable mediante la incorporación de buenas prácticas de manejo del pastizal y también valorizando su producto, que es la carne del pastizal. El sello de carne del pastizal permitirá a los consumidores identificar y preferir un producto cuyo proceso de producción es amigable con los pastizales y su biodiversidad asociada. Carne producida en base a campo natural que alberga una alta diversidad de plantas y animales silvestres fundamentales para la conservación mundial. En 2009 comenzamos en la Alianza del Pastizal un proceso para definir un protocolo que nos permitiera destacar los atributos de las carnes producidas en pastizales naturales de esta región. Ese proceso fue ampliamente participativo con técnicos de los 4 países que integran la alianza y hoy en día tenemos un protocolo y un procedimiento que nos permite individualizar aquellas carnes que provienen de campos cuyo principal atributo es la conservación del campo natural o pastizal natural de esta región de las Pampas de Sudamérica. A diferencia de otros protocolos que intentan valorar atributos ambientales diversos, el principal atributo que nuestro protocolo pretende destacar es la conservación de la biodiversidad. Por eso tomamos como principal condición para la certificación de los predios el que estos contengan al menos un 50% de su superficie ocupada con pastizales naturales en buena condición, lo que permite además conservar todo el elenco de fauna asociado a estos pastizales naturales y en particular las aves. Los productos distinguidos con el sello de carne del pastizal ayudarán a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Promoverán el bienestar de los animales durante su periodo de vida en los campos. Favorecerán la permanencia y arraigo de las familias rurales asociadas a los sistemas pecuarios tradicionales con su cultura y garantizarán condiciones de sanidad e inocuidad para el consumidor. En Uruguay y en Brasil se están dando los primeros pasos hacia la certificación, pero es en la Argentina donde se han registrado los avances más significativos. En Argentina la certificación ya está implementándose, tiene 29 establecimientos y un total de 88.000 hectáreas y el stock de animales, principalmente novillos y novillitos, alcanza la cifra de 17.000 animales. En Santa Fe, gracias al acompañamiento de la oficina del Estado, la oficina provincial que se llama Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, tenemos incluso el reconocimiento del sello para certificar y vender carne del pastizal en algunos puntos de venta. La certificación es vigilar por supuesto el cumplimiento del protocolo de producción de carne, pero también después velar por la trazabilidad de los animales, ¿no? Y ver toda la cadena del movimiento de esa carne desde el productor, ¿no? Desde el campo
hasta la góndola o el restaurante, ¿no? Cada día tenemos la sorpresa de recibir nuevos pedidos o nuevos interesados en empezar a producir o a consumir carne del pastizal. En el presente año, se llevan realizadas 3 degustaciones de carne del pastizal en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. La carne producida sobre pastizales naturales es una carne sana, presenta un sabor y una textura que la hacen altamente apetecible. El futuro de los pastizales naturales y de su fauna asociada dependerá en gran medida de la demanda de los consumidores por carnes producidas en sistemas ganaderos amigables con el medio ambiente, y la Alianza del Pastizal está contribuyendo a ello.